¿Cómo funciona? Básicamente, para no complicarlo, hay una compensación entre lo que va al mercado local y lo que se exporta, que permite que los precios, sobre la base de ese acuerdo, que los precios internos no sigan el ritmo de los precios externos. Es decir, los que exportan ponen un poco de lo que ganan de más al pozo para que los que venden al mercado local cobren un poco menos y todos más o menos emparejen lo que reciben de ingreso, para decirlo de una manera sencilla de entender. Y evitan así las retenciones. Ahí no sé si hay retenciones. No, pero me parece que las evitan, digo, es un mecanismo de autorregulación del propio rubro, digamos, del propio segmento. No creo que tenga que ver con las retenciones. No, pero sí libera cualquier tipo de traba a la exportación que pueda, cualquier instrumento. Así lo marcó. Con que hay sectores que producen para el mercado local y otros para la exportación, y tiende a equilibrar los beneficios poniendo en ese pozo, en el fideicomiso. Es decir, le saca un poco de la utilidad a los exportadores y le mejora un poco la rentabilidad a quienes producen para el mercado local, sin necesidad que eso lo paguen los consumidores, digamos, teniendo que pagar el precio internacional. Actúa como una suerte de retención porque lima el ingreso final que reciben los que exportan. Claro. En definitiva, es probable que muchos sean los mismos y estemos hablando de dos dimensiones del producto. Entonces, ¿qué es lo que se pretende cuando se habla del desacople en general? Es decir, si la carne de exportación vale 100 y en el mercado interno la vendemos a 50 y el de 100 pone al pozo, por ahí los dos cobran 75, pero el consumidor argentino paga 50. Claro, se entiende. ¿Entendió? El 75% de las marcas, después lo detallamos, pero el 75% de las marcas entran y se empezaría a ver a partir de la próxima semana, pero me parece que la diferencia acá claramente es la decisión política de sentarse en una mesa, tratar de encontrar un punto de acuerdo respecto de la mesa de enlace que está prendida a fuego, ¿no? Claro, es un gesto, llegás a la reunión con la mesa de enlace de mañana con un acuerdo con un sector que es clave. Y es importante, ¿no? No sé si es clave porque los aceites no son la cuestión principal, pero marca un rumbo que puede intentar repetirse en otros productos, porque en definitiva básicamente esa es la idea del desacople, es decir, no hacer que el consumidor local argentino pague los precios internacionales. El otro día Alberto Fernández lo explicó claramente, incluso lo dijo, hasta hace muy poco tiempo, en el caso de la carne, los chinos, grandes compradores, solo compraban carne envasada, es decir, pocos frigoríficos estaban en condiciones de generar ese producto, ahora están comprando medias reses. Claro. Y entonces compran la carne con hueso, que habitualmente era carne de consumo local porque no tenía demanda internacional, etcétera, y entonces el exportador manda todo para afuera y dice, no, y bueno, si mando al mercado local quiero el mismo precio que lo que va para afuera. Viste cómo son los chinos, le encontraron el gustito, la tira de asado, sonamos, listo, no chupamos un hueso. Nunca más. De acá a la eternidad. Nos tendremos que ir a vivir a China. A comer la tira de asado. Está bien. Bueno, creo que no vamos a llegar a eso. La idea es que con la carne pase lo mismo, digamos, que también se arme una especie de... La idea es que con los productos... Con maíz y trigo sobre todo, ¿no? Claro, los productos alimenticios, y los que hacen al precio los productos alimenticios, algunos no entienden, dicen, si yo no como maíz, no, las vacas que vos comés comen maíz, los pollos que vos comés comen maíz, los cerdos que vos comés comen maíz. Claro, claro. Y entonces ahí viene el problema, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, con el trigo pasa lo mismo, vos no comes trigo, pero comes pan, y fideo, y factura, y galletita. Y entonces todo eso está hecho con trigo. Está bien. Una gran proporción. Entonces, el precio internacional del trigo debe generarse también con un desacople
y con un cupo, es decir, durante la gestión de Cristina creo que se había establecido con el trigo un cupo, es decir, los primeros X millones de toneladas son para abastecer al mercado interno, no se puede exportar todo, que es la otra cosa que tiene que haber, no se puede exportar todo, hay que exportar el excedente de lo que no se consume, porque la primera cuestión tiene que ser abastecer adecuadamente al mercado interno, pues tampoco vamos a llegar a la cosa como necesitamos divisas, vamos a exportar la carne y nosotros vamos a pasar a comer arroz y los chinos carne. No sí, puede ser esa la no demos ideas, Carlos, no demos ideas. Es el sueño dorado de algunos, digo, ¿no? Claramente. ¿Cómo? Es el sueño dorado de algunos. Está bien, pero sería medio loco y ahí sí se podría convertir en un castigo, entonces ser un país donde tenés la posibilidad de generar esos alimentos. Hay un punto intermedio, ¿no? Que la carne que el corte más rico se vaya para afuera y nosotros nos quedemos con históricamente estaba el fulero. tema del corte trasero y el corte delantero, uno se exportaba y el otro iba al mercado interno justamente porque estaban las partes que no les interesaba a los europeos, por ejemplo, cuando China no existía como mercado. Bueno, son todas las cosas que habrá que negociar, y si hay disposición seguramente se podrá encontrar esos puntos de acuerdo que a la vez permitan que la Argentina aproveche efectivamente el momento excepcional de los altos commodities para recomponer su balanza de pago, su balanza comercial, todas cuestiones que hacen a la vulnerabilidad global de la economía y que la medida en que mejoran también repercuten luego respecto del resto de las cosas, es decir, hay beneficios indirectos de toda esa cuestión, no es que no tenemos nada que ver y que nos da lo mismo. Pero bueno, el gobierno, lo dijo el presidente el otro día, intenta el camino de el acuerdo, mañana va a recibir a la mesa de enlace. Intenta el camino del acuerdo, es decir, nadie le podrá decir a Alberto Fernández que no ha intentado negociar, digo. No, y además, como dice Marcos, la mesa de enlace queda como muy corrida, digamos, ¿no? Muy corrida de eje respecto de lo que está ocurriendo, o el modo en que se puede resolver los temas. Sí. En otro aspecto, con otro sector que tiene las suyas también, ¿no? Porque uno de los referentes del Consejo Agroindustrial es Gustavo Irigoras, que ayer comentábamos en el programa también, Robert, ¿te acordás, no? Como uno de los actores fundamentales para entender la concentración, fundamentales para entender la regulación de lo que entra y de lo que se vende afuera, pero en este caso aparece como consensuando, como hombre de diálogo. Claro, la cantidad de problemas a resolver es infinita. Sí. Acá lo que se está intentando es resolver algunos. Claro. Ahora, Carlos, ahí hay un tema. Yo se lo pregunté a Carlos Achetoni directamente, porque él dice, nosotros no somos los formadores de precios. La formación yo también de precios dije ayer algo parecido, por eso la cadena de valor. Claro, el problema... Me chichoneó Caballero al toque cuando le dije eso, me explicó lo de las leyes que... Sí, efectivamente. Pero el tema es, y la cadena tiene una opacidad que, digo, nunca nos enteramos dónde se forma entonces. Y que históricamente en la Argentina... los chacareros no eran los formadores de precio, a veces no recibían un precio compensatorio suficiente para los costos de producción y una rentabilidad razonable, y muchas veces los acopiadores, las exportadoras y demás compran las cosechas mucho antes, adelantan fondos, fijan precios que no tienen nada que ver luego con estos valores que estamos hablando. Claro. Seguramente si se transparentara todo el tema de la cadena de valor, encontraríamos dónde está realmente la madre del borrego, ¿no? Y a dónde hay que atacar y dónde tiene que hacerse los recortes del caso. La madre el tema de englobar en ese genérico el campo a el chacarero que tiene una hectárea y produce algo con Vicentín o Dreyfus o cualquiera de esas grandes corporaciones, es un error porque incluso las diferencias de intereses entre esos distintos sectores son notables. Pero Carlos, durante muchos años estuvieron muy enfrentados.
Eso te iba a decir, no es un error de ida y vuelta, digo, porque por un lado obviamente puede haber, por parte de quienes negocian en el gobierno, si no diferencian, se equivocan, pero también ellos se juntan. No hay duda, es decir, acá hubo un punto de inflexión de esa cuestión, que es la mesa de enlace, claro, y la 125. Hasta ese momento, la Federación Agraria, sobre todo, había nacido como consecuencia de la necesidad de representar el interés de los chacareros frente a los ruralistas, y frente a los frigoríficos, y frente a las grandes cerealeras. Eso era la Federación Agraria. Y con Inagro otro tanto, las cooperativas agrícolas, etcétera, etcétera, que son una parte del sistema productivo argentino no poco importante. Vimos en la última oportunidad que con Inagro se diferenció de la actitud de la mesa de enlace. No así la Federación Agraria, cosa que me parece no interpreta la representación genuina de sus afiliados, pero bueno, es un tema que yo lo puedo ver desde lejos y comentarlo, pero que lo tienen que resolver los afiliados de esas organizaciones. Ustedes ayer, o nosotros ayer, entrevistamos a Bussi y a Peretti, que fueron protagonistas de la mesa de enlace en la etapa de la 125, y que hoy parecen tener, además de matices entre ellos, una postura diferenciada de la mesa de enlace. Bueno, entonces también marca las complejidades de los análisis y de los momentos. ¿Puedo cambiar un poco de tema? Usted conduce. No, pero me llamó la atención el proyecto de Massa, el proyecto de Massa y del Frente de Todos, ¿no? A esta altura entiendo, por la modificación del impuesto a las ganancias, el piso del impuesto a las ganancias, que aparece respaldando también el macrismo. Aparece la CGT, lo cual me parece obvio, pero también aparece el macrismo. Nadie se va a querer quedar afuera de esa. Que gol, es win-win para todos. Sí, claro. Escúchame, vuelve a poner al 90% de los trabajadores en relación de dependencia fuera de tener que pagar impuestos a las ganancias. Claro. ¿Quién se baja de esa? Pero por ejemplo, a Cambiemos o a Juntos por el Cambio le saca el argumento del ajuste. Digo, un gobierno de ajuste no hace tal cosa. Sí, está bien, pero ponerte en contra de que se suba el mínimo no imponible de impuesto a la ganancia te pone en contra de la gente. Creo que a ver, puestos en Juntos por el Cambio yo haría lo mismo. Es decir, no encuentro más. Creo que van a pedir más. Le va a parecer poco, está bien. Va a ser por izquierda, no, hay que poner a los autónomos, falta esto, va a ser lo otro. No, va a ser por ahí la cosa. Después de haber prometido en 2015 que iban a eliminar el impuesto a la ganancia, ¿no? Y después de haberlo subido, ¿no? Durante todo creo que estaba el doble. Creo que terminó el doble. Más del 20%, ¿no? Yo personalmente voy a decir, aunque eso es antipático, como hago muchas veces, que no estoy de acuerdo con la eliminación del impuesto a las ganancias. Yo comparto la idea de un mínimo no imponible importante, y luego escalas para el resto, pero los altos salarios, porque así como después decimos, ¿cómo puede ser que los jueces no paguen? Los jueces también tienen salario, y tienen que pagar. Los salarios altos no tienen por qué no contribuir con su aporte. El tema es ese, que el mínimo no imponible sea alto. Cuando vos decís, vamos a poner un piso, al 90% no paga, el otro 10 va a pagar escalonadamente, porque no todos van a pagar el 35%, porque el impuesto a las ganancias se produce por escalas. Si las escalas están bien hechas, yo creo que es correcta. En el mundo entero es así. No hay países donde los altos sueldos no pagan impuesto a las ganancias. Es una consigna que suena muy bien, pero que desde el punto de vista de las necesidades impositivas que tienen los países no es razonable.